Hablábamos de que el narrador es una herramienta, es una manera por medio de la cual una persona puede caracterizar la manera en la cual quiere contar su historia, ¿no? Y veíamos estas diferencias del narrador homodiegético y el narrador heterodiegético, ¿vale? Donde hablábamos de que el narrador homodiegético es aquel que vive la historia, es aquel que se ingresa dentro de la historia, que tiene opiniones, tiene sentimientos, puede juzgar, puede hablar, puede participar dentro de, ¿no? Y del narrador heterodiegético, el cual no participa en las acciones, solamente observa y narra lo que está sucediendo sin inferir más allá. Entonces, habíamos visto el narrador omnisciente y el narrador observador, el cual el narrador omnisciente es el que todo lo ve, que tiene conocimiento de todos los hechos, y aquel observador que solamente cuenta lo que puede observar, ¿no? Pero no habíamos revisado los narradores en tercera persona, que son precisamente parte de los narradores omniscientes. Este es un pequeño ejemplo de cómo se genera un narrador omnisciente en tercera persona. En este caso dice, la mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías, perdón, se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciar que el día de la desgracia había llegado a su fin. En este caso, el narrador solamente está infiriendo, está observando lo que sucede, no está simplemente narrando esos sucesos que existen dentro de la historia. El narrador en tercera persona, entonces, tiene esta característica de solamente ser un observador, no contar la historia desde afuera. Es totalmente ajeno a las acciones que suceden a los personajes. Pero el narrador en tercera persona sí conoce los hechos, conoce aquellos sucesos que están acaeciendo, de los cuales puede dar cuenta total, ¿no? Incluso de lo más recóndito de los personajes, de sus pensamientos, ¿no? Pero en este caso, aun cuando reconoce, cuando sabe todo, cuando puede actuar dentro de el narrador en tercera persona, no forma parte de la acción, ¿no? Y tampoco es parte de sus personajes. Entonces el narrador en tercera persona es totalmente omnisciente, también está observando qué sucede, sabe absolutamente todo. Por lo tanto, podemos hablar de que el narrador en tercera persona es como un ser todo presente, ¿no? Como un Dios, que lo conoce todo y lo consigna todo. Ahora, recordemos que esta herramienta es una creación literaria de nosotros, ¿no? Por lo cual, también hablaríamos de que al ser esta herramienta propiamente lo que nosotros estamos haciendo, este narrador eh, pierde esta totalidad divina, ¿no? Es cuasi omnisciente. Entonces, este narrador renuncia a su divinidad que existe a la hora de contar la historia, aun cuando puede acompañar a los personajes donde están, no penetra ni dispone de sus mentes, ¿no? No da explicaciones, no da los detalles de los acontecimientos, eh, pero finalmente sí incurre en la perspectiva de lo que se puede, de lo que se puede, lo que puede suceder en el universo simbólico que estamos creando. Ahora, vamos a ver algunas figuras literarias, algunas de las principales, para que ustedes también puedan desarrollar algunos de los ejercicios que están dentro de la plataforma. Las figuras literarias son recursos por medio de los cuales vamos a buscar brindar mayor expresividad a los sentimientos y a las emociones.
La figura retórica o literaria, pero nos va a mostrar parte de lo que es un acontecimiento, pero con un lenguaje totalmente poético, ¿no? Con una exacerbada eh, integración del sentimentalismo, permitiendo con ello embellecer nuestro texto, darle una estructura estética mucho más agradable, mucho más amena, que también pueda llevar al lector a tener un acercamiento mucho más agradable hacia aquello que estamos escribiendo. Ahora, la figura literaria, en su uso común, agrega bastante riqueza a lo que es el texto. Pero cuando comenzamos a abusar de las figuras retóricas, de las figuras literarias, en automático entonces vamos a caer en una redundancia literaria que no nos va a poder permitir entender el texto, disfrutarlo, englobarlo para poder ingresar dentro del mundo que nos están ofreciendo aquellos que escriben. Las principales figuras literarias o las figuras retóricas es la personificación, la hipérbole, el hiperbatón, la metáfora, la antítesis, la reiteración o anáfora y el asindetona. Ahora, no son las únicas, hay muchas, muchas más. ¿Sale? Ahorita solamente vamos a ver las principales para ingresarnos hacia lo que es la figura retórica y en una próxima clase, la siguiente semana, analizaremos otras más, ¿no? La figura retórica es un tanto compleja ya que tienen bastante similitud unas con otras. Entonces, en este caso vamos a revisar cuáles son las figuras literarias principales, ¿no? La personificación o prosopopeya consiste en darle caracteres humanos, ¿no? A seres inanimados, a seres que no tienen esta característica de pensamiento. Esta cuestión de la personificación o la prosopopeya es bastante utilizado en las fábulas, ¿sabe? Aunque también podemos encontrar cuentos y alegorías donde directamente están generando esta atribución de seres, atribución de pensamiento a seres inanimados, ¿no? Habla, por ejemplo, el viento me habla de ti, nos está mostrando ciertas características de lo humano en un objeto totalmente inanimado, que en este caso es el viento, ¿no? De igual forma, cuando nosotros buscamos cualquier fábula, por ejemplo de Esopo, es bastante común el hecho de que podamos localizar esta personificación dentro del uso de las herramientas literarias, ¿no? Hay bastantes ejemplos que podemos localizar, hay bastantes ejemplos que podemos revisar, eh, pero ese trabajo ya lo tenemos dentro de plataforma. Ustedes van a revisar cuáles son las principales figuras retóricas, las principales figuras literarias, y obviamente lo que van a hacer es buscar algunos ejemplos. La hipérbole, por otro lado, es una visión desproporcionada de una realidad, ¿no? La cual amplía o disminuye esta exageración. En la hipérbole podemos mantener cierta figura de pensamiento, la cual nos va a aumentar aquello que estamos diciendo, ¿no? Obvio no nos va a disminuir, dependiendo de la manera en la cual la utilicemos. Entonces, hablamos de que todos estos son recursos estilísticos, ¿no? Recursos de estilo, que directamente van a repercutir en la manera en la cual generamos estas pequeñas herramientas, ¿no? La hipérbole es una cuestión que utilizamos bastante, es incluso bastante común en el uso del lenguaje diario, ya que esta cuestión tiende a denotar la desesperación, la alegría, ciertos sentimientos que obviamente lo que estamos haciendo simplemente es exacerbarlos, hacerlos mucho más grandes, ¿no?
Por ejemplo, aquí tengo un sueño que me mueve, ¿no? Donde precisamente estamos generando esta idea de que el sueño es tan grande, tan amplio, tan magnífico, que obviamente casi sentiríamos que estamos a punto de morir. Eh, por supuesto, la hipérbole también puede ingresarse en lo que son cantidades, cualidades, características, costumbres, personas, animales, lugares, todos ellos se pueden generar dentro de la hipérbole, ¿no? Eh, Cuando, por ejemplo, decimos este tiene una oreja, una sonrisa de oreja a oreja, estamos utilizando la hipérbole, ¿no? Estamos exagerando la capacidad que tiene el cuerpo humano para, eh, para significar el que la persona esté contenta, ¿no? Cuando hablamos de que tengo una herida tan grande que jamás nadie la ha tenido, obviamente también estamos utilizando una hipérbole, ¿no? Un recurso literario que está exagerando aquello que queremos demostrar, aquello que queremos denotar. En el hiperbatón estamos alterando el orden gramatical. Eh, Normalmente el hiperbatón es una figura de construcción, ¿vale? Que consiste en cambiar el orden sintáctico, ¿no? Que es habitual o normal o lógico dentro de las palabras de innovación. Entonces, en el hiperbatón vamos a utilizar recursos totalmente simbólicos, ¿no? Estamos hablando de una alteración de la sintaxis, ¿no? Donde vamos a utilizar la métrica, es decir, la rima, para que el hiperbatón sea adecuado. Eh, Muchas veces el hiperbatón también se utiliza para el énfasis dentro de la frase, ¿no? Para la rítmica dentro de lo que es precisamente el uso del hiperbatón. Lo vamos a encontrar comúnmente, por ejemplo, en canciones, ¿no? Dentro de una canción vamos a encontrar que las frases normalmente están cambiadas, la sintaxis está cambiada para que el cantautor o aquel que fabrica la canción tenga una rítmica adecuada de su música, ¿no? Que pueda ser totalmente rítmica, que tenga las estrofas necesarias para poder ser agradable, ¿no? Dentro del hiperbatón vamos a encontrar cuatro tipos de hiperbatón: la tesis, el paréntesis, la anástrofe y la histerología, ¿sale? Todos estos cuatro tipos de hiperbatón, aun cuando son bastante similares, tienen pequeñas diferencias. La tesis es intercalar una palabra entre dos elementos. El paréntesis es introducir en una frase una oración con una entonación distinta. La anástrofe es posponer la preposición al sustantivo, ¿no? Y la histerología es alterar el orden de las palabras y decir primero lo que debe ir después, ¿no? Acá les pongo un pequeño ejemplo. Herido está mi corazón de tanto sufrir por ti, ¿no? Donde el orden normal sería mi corazón está herido por sufrir por ti o de tanto sufrir por ti, ¿no? O sufro por ti y está mi corazón herido. Y cuestiones por el estilo nos muestran cómo el uso del hiperbatón se da con fines totalmente de rítmica, ¿no? En el caso de la metáfora, es otro de esos recursos que utilizamos constantemente. De hecho, dentro de la comunicación, perdón, la metáfora es uno de los recursos más utilizados por el publicista. Podemos encontrar una cantidad tremenda de metáforas visuales que directamente nos están generando un mensaje dentro de otro, ¿no? La metáfora finalmente entonces es una forma de identificar un elemento, una relación de un elemento con otro, ¿no? Es una figura retórica que está haciendo uso del sentido figurado. Normalmente se utiliza para referirse a algo, pero sin nombrarlo, ¿no?
Es decir, hablamos de una relación de semejanza entre estos dos objetos, una comparación. La metáfora, por supuesto, también utiliza el doble sentido. De hecho, el albur es una forma de metáfora. Y todas ellas son herramientas importantísimas para la lingüística, ¿no? La metáfora lo que hace es enriquecer la manera en la cual nos expresamos. Entonces, la metáfora sí, hace conjunción de dos elementos. El término real, que es aquello que intenta nombrar, y el término imaginario, que es la forma en la cual está nombrando este recurso, ¿no? No se puede decir, hablar de las perlas de tus ojos, las perlas de tus dientes, perdón, es hablar de la perla de tu boca, perdón, es hablar de los dientes, ¿no? Es hablar de una figura metáfora en la cual hay una relación de semejanza que se puede establecer en virtud del sentido de la asociación. Entonces, estas metáforas son tremendamente variadas y alcanzan una cantidad tremenda de recursos, incluso del habla, ¿no? De la lingüística directamente, donde comúnmente estamos hablando con metáforas, ¿no? Hablar, por ejemplo, de una noticia muy importante que no te esperabas es, no sé, hablar de la noticia me dio de golpe, ¿no? No me lo esperaba. Hablar de que te están vigilando constantemente, te tienen bajo la lupa, ¿no? Estás totalmente bajo el microscopio, ¿no? Hablar de cuando estás enamorado, ¿no? Hablar de esa llama que tengo en el pecho, hablar de las mariposas que están en mi pecho, ¿no? Hablar de cuando alguien hace un comentario agradable hacia ti y de pronto sonríes, ¿no? Me robó una sonrisa. Cuestiones por el estilo son totalmente cotidianas y son parte de la metáfora, son parte del uso de estas herramientas que comúnmente estamos haciendo en la praxis literaria, ¿no? La antítesis, perdón chicos, la antítesis o el contraste está generando una contraposición de ideas. En la antítesis vamos a tener una asociación de conceptos por contraste, ¿no? Esta relación de oposición casi siempre nos da paso a proposiciones, a juicios o a tesis, las cuales directamente tienen la cualidad de ser totalmente contrarias unas con las otras. En el caso de la antítesis, aun cuando también estamos hablando de un recurso totalmente estilístico, un recurso totalmente estético, estamos hablando de contraponer los sintagmas, ¿no? De contraponer las frases o los versos que existen para expresarse. Y entonces ingresamos ideas de significación totalmente opuestas, contrarias. De hecho, por eso es antítesis, contrario a la tesis. Para generar totalmente una idea subjetiva, no indefinida, que se sienten como opuestas, pero que finalmente van a tener cierta relación, cierta significación de unas con otras, ¿no? Entonces, hablar de la antítesis también es hablar de ciertos elementos, ciertas herramientas que lo que están haciendo precisamente es mediar entre una y otra, ¿no? Esta figura retórica está resaltando una idea, está puntualizando a partir de la mención del contraste, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del día y la noche me trae tu fresco perfume de regreso a casa. La antítesis es un recurso, como se pueden dar cuenta, muy poético, ¿no? Hablar, por ejemplo, de esta dulce amargura, ¿no? Cuando tenemos un dolor en el corazón, cuando tenemos esta caracterización de un dolor generado por un mal de amor, ¿no? Entonces, esta figura retórica, como les comentaba, se usa tremendamente en la poesía. Lo curioso es que también es una figura que se utiliza bastante en la filosofía, ¿no? Ya que en la filosofía se contraponen bastante los puntos de vista. Por lo cual, incluso una discusión entre dos personas, una discusión de ideas opuestas, puede considerarse una antítesis, ¿no? Hablar, por ejemplo, es tan malo como lo bueno de sus ojos, ¿no? Eh,
aquella voz silenciosa que me llegaba hasta el alma, la mentira que tú me diste, que poco a poco se transformó en una verdad, ¿no? Eh, el palpitar de mi corazón dolido, el palpitar de mi corazón muerto, el palpitar de mi corazón herido, ¿no? Todos ellos son totalmente contrarios, se contraponen, ¿no? Todos ellos tienen una caracterización de ser contrarios, ¿no? Y esta antítesis también es bastante utilizada dentro de la música, ¿no? Ya que la figura retórica puede servir como una guía para dar orientación, para dar un aspecto a aquel que está escuchando, ¿no? No sé, pues a veces como cuando quiero llorar y no puedo llorar, ¿no? Y a veces lloro sin querer, ¿no? Todas ellas son antítesis que se están contrastando en su fin último, ¿no? Hay que mirar la rosa hacia su belleza y sus espinas también, ¿no? Haciendo esta consideración de la belleza el cuidado que hay que tenerle, ¿no? En el caso de la reiteración o la anáfora, estamos hablando de una repetición de palabras o frases, en las cuales, lo que estamos generando es una repetición una recalcación, perdón, de una idea, ¿no? La anáfora finalmente es una figura de construcción, ¿no? Está utilizando varias palabras al principio de una serie de versos u oraciones. En la anáfora también vamos a encontrar una prosa, una constitución de repeticiones de distintos grupos sintácticos, que a su vez lo que nos están generando es una puntualización, ¿no? Una caracterización de poder ingresar también una rítmica. Eh, En este caso es importante que también se distinga el sentido de la anáfora, ¿no? Que también tiene esta idea de un término lingüístico, que puede ser totalmente analítico en la poética, ¿no? Entonces, la anáfora se nos va a presentar sobre todo en versos, en poesía, ¿no? Soledad y está el pájaro en el árbol, soledad y está el agua en las nubes, soledad y está el viento en la nube, ¿no? La palabra soledad se repite constantemente como una manera de puntualizar la siguiente frase. Estamos utilizando la repetición, la idea principal al principio del verso, ¿no? Para recalcar la siguiente cuestión, que es el pájaro, el agua y el viento. Entonces, en la anáfora estamos generando una cuestión de rítmica, de estética, que directamente va a generarnos que la idea principal, la idea secundaria, la idea que es subsiguiente, se puntualice más, ¿no? Temprano levantó a la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodeado por el suelo. Es una manera en la cual estamos refiriéndonos a esta idea de lo pronto, ¿no? De cómo la muerte, la madrugada y rodando por el suelo tienen una característica de similitud, pero que está siendo reiterada precisamente por la utilización de temprano, como una manera de puntualizar la siguiente idea. Ya casi terminamos, vamos con el asíndeton, ¿no? En el caso del asíndeton, estamos hablando de una figura de igual forma literaria, la cual va a afectar la construcción, ¿no? Porque va a eliminar los elementos de enlace entre las palabras. De tal manera que la frase o las frases van a agilizar la expresión de la misma, ¿no? El asíndeton entonces va a omitir las conjunciones o los nexos para obviamente hacer una prosa mucho más rápida, una rima mucho más rápida, eh, que directamente nos permita tener esta consideración de quizás enumerar, quizás agilizar, que es quizás darle una fluidez dentro del texto, ¿no? Entonces, esta cuestión de la síndeton va a afectar totalmente la manera en la que construimos la oración,
ya que ya no vamos a incluir las conjunciones, ya no vamos a incluir nexos para expresar las ideas, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar que también va a sustituir los nexos por pausas, ¿no? Para generar una entonación adecuada por medio de la coma, ¿no? El uso de la coma en este caso para poder generar la separación, los tiempos necesarios para que sea adecuadamente o estéticamente agradable. Eh, entonces, en este caso, el asíndeton lo que está haciendo es generar dinamismo, ¿no? Una rapidez de lectura, una intensificación de la entonación del enunciado, ¿no? Por ejemplo, aquí le estoy poniendo acude, corre, vuela, traspasa la alta sierra, ocupa el llano, no perdones la espuela, ¿no? Cuando lo adecuado sería que en lugar de las comas existiera algún tipo de nexo, ¿no? Acude, ve, corre, anda, vuela, no lo sé, traspasa la alta sierra y ocupa el llano. No estamos eliminando todas las conjunciones para directamente poner esta aceleración de frases, ¿no? El asíndeto, ¿no? Por lo cual estamos viendo cómo se está modificando una construcción sintáctica, se está contraponiendo a otra figura literaria, ¿no? Eh, y hay bastantes ejemplos de lo que es el asíndeto, ¿no? No me gusta tu forma de ser, tu manera de hablar, las cosas que haces, cómo me tratas, ¿no? Estamos eliminando todos los nexos, que es, por ejemplo, no lo sé, el uso de ni tú, ¿no? No me gusta tu forma de ser, ni tu manera de hablar, ni tu forma de tratarme, ni tu manera de comportarte, ¿no? Entonces el asyndeton está que está cambiando la manera en la cual estamos construyendo la sintáctica de la oración. Y bueno, en el caso de la repetición, vamos a encontrar una reiteración de palabras, ¿no? Donde los recursos expresivos se van a generar precisamente por el acento, por las pausas, eh, la aliteración, el isosilabismo, la rima o el estribo. En el caso de la repetición, perdón, un segundo. Perdón, decía yo. En el caso de la repetición, vamos a encontrar que este grupo de figuras retóricas, que consiste precisamente en la repetición, se van a generar a partir de otros recursos expresivos, ¿no? Como ejemplos de figuras, aliteraciones constantes, las cuales lo que están generando es un sonido para transmitir una relación, ¿no? En el caso de la repetición, estamos generando entonces una figura literaria que nos va a permitir entonces el énfasis, ¿no? Y este énfasis se va a dar precisamente en la posición de la rima o del silabismo o del estribillo, ¿no? La repetición, por lo tanto, es parte fundamental de lo que es la rima, parte fundamental de lo que es la prosa, inclusive parte fundamental de lo que es la música, ¿no? Donde finalmente los sonidos, las secuencias se repiten constantemente, ¿no? Una idea es frecuente, se asenta constantemente y la repetición está totalmente presente para darle equilibrio a esta manera en la cual se desarrollan las figuras retóricas. Entonces, podemos revisar este pequeño ejemplo, los niños jugaban, los niños reían, los niños cantaban, ¿no? Donde directamente podríamos eliminar la segunda caracterización de niños, los niños jugaban, reían y cantaban, y la frase tendría el mismo significado, el mismo simbolismo, ¿no? Pero obviamente el agregar esta figura retórica de la repetición está generando una aliteración, ¿no? Una repetición de sonidos que transmite una sensación, está puntualizando el hecho de enfatizar la idea de los niños en este caso, ¿no? Entonces,
Ya para terminar, revisamos la sinestesia, la cual es una transposición de sensaciones, es una descripción de experiencias sensoriales, ¿no? Es una manera poética de describir algo que sucede. Entonces la sinestesia nos habla de formas sensoriales, de la manera en la cual captamos la realidad, nuestra realidad, ¿no? Y cómo la plasmamos a partir de la poética, a partir de la experiencia, dentro de nuestro marco narrativo. En este caso, la sinestesia, como nos habla de una cuestión totalmente sensorial, también estamos hablando de que esta misma caracterización nos va a dar una representación propiamente de lo que es el uso de la retórica, ¿no? Cómo generamos, cómo generamos ciertos efectos, ciertas, no sé, psicodelias, si queremos llamarlo así, que pueden tergiversar el, las atribuciones que le estamos dando al sentido, ¿no? Cómo, cómo generamos esta cuestión de ver la realidad, ¿no? Se decía que Van Gogh era totalmente sinestésico, ya que el reconocimiento que él hacía de los colores era precisamente dado por una enfermedad mental que tenía, ¿no? Pero la sinestesia también se utiliza dentro del recurso literario, como en este ejemplo donde dice que el alma que habla, puede con los ojos también besar con la mirada, ¿no? Estamos generando una cuestión totalmente contraria, una reproducción de sensaciones que pueden asociarse a términos de otro, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de amarillo chillón, o hablamos de que los números tienen forma, tienen voz, cuando escuchamos frases como se escucha la luz, ¿no? Cuestiones por el estilo. Estamos generando una sinestesia, un recurso en el cual estamos albergando una realidad externa de la realidad social que existe, ¿vale? Entonces, chicos, terminamos con esto la presentación. No sé si tengan dudas, no sé si tengan alguna pregunta, algo que podamos resolver acerca de las actividades que han realizado. Em, ¿Algo, chicos, algo que intercambiar? Ok, chicos. Bueno, entonces, si no tienen dudas, si no tienen preguntas, si no hay ninguna, algo que podamos resolver, yo los veo la siguiente semana. Les agradezco mucho su tiempo y bueno, cuídense mucho. Nos estamos viendo la siguiente semana.